Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque a nosotros también nos fascina, el romance en la pantalla y fuera de ella. Específicamente vamos a hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, Llamas a mi puerta, y vamos a revelar lo que, según la propia Ande, la enamoró de la serie en la que compartió protagonismo con Kerem. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor. Antes de que nos adentremos en la información jugosa, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas que están dando de qué hablar, y mucho más. Así que pulsen el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. El fenómeno Senkalkam fue, sin duda, algo que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La química entre Ander Cell y Kerem Bürsin era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué fue lo que realmente cautivó a Ande de esta producción? Más allá del éxito arrollador y el reconocimiento internacional, ¿qué elementos de la serie la enamoraron a ella, como actriz y como persona? Para entender esto, debemos retroceder un poco y recordar cómo Ander Cell llegó a ser Eda YLDZ. Ande ya era una actriz consolidada, con una trayectoria en diversas series de televisión, pero Senkalkam representó un salto cualitativo en su carrera. Le dio la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento y de conectar con un público global. Antes de adentrarnos en los detalles específicos de por qué Ande se enamoró de Senkalkam, es crucial entender el contexto en el que surgió este fenómeno. La televisión turca, conocida por sus melodramas intensos y sus producciones de alta calidad, ya había conquistado audiencias internacionales. Sin embargo, Senkalkam logró algo diferente, combinó la sensibilidad turca con un toque moderno y un ritmo ágil que resonó especialmente entre el público más joven, convirtiéndose en un fenómeno global. Según diversas entrevistas y declaraciones públicas, Ande se sintió atraída por la complejidad de su personaje Eda. Eda no era la típica damisela en apuros. Era una mujer fuerte e independiente con sueños y aspiraciones claras. Era una florista talentosa, decidida a labrarse su propio camino, a pesar de las dificultades que la vida le presentaba. Esa resiliencia y determinación fueron, sin duda, aspectos que Ande admiró profundamente de su personaje. En un panorama televisivo a menudo dominado por personajes femeninos que dependen de figuras masculinas para su desarrollo, Eda se erigió como un faro de independencia. Su ambición, su pasión por la botánica y su determinación para superar la adversidad, la convirtieron en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Ande, consciente de la importancia de este rol, se sumergió en el personaje, aportando su propia sensibilidad y experiencia para darle vida a Eda de una manera auténtica y conmovedora. El hecho de que Eda no fuera perfecta, que cometiera errores y que aprendiera de ellos, la hizo aún más cercana y relatable para la audiencia. Además, la historia de amor entre Eda y Serkan Bolat, el personaje interpretado por Kerem Bürsin, era todo menos convencional. Era una relación llena de altibajos, de desafíos constantes, pero también de una profunda conexión y una innegable atracción. Esa dinámica compleja y realista, que reflejaba las dificultades que muchas parejas enfrentan en la vida real, fue otro factor que cautivó a Ande. La relación entre Eda y Serkan no fue un cuento de hadas instantáneo. Su amor se construyó sobre malentendidos, diferencias de personalidad y desafíos externos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, su conexión era innegable. La serie exploró la complejidad del amor, mostrando que no siempre es fácil, pero que puede ser increíblemente gratificante cuando se trabaja en ello. Ande y Kerem lograron transmitir esta complejidad de una manera convincente, lo que hizo que la relación entre Eda y Serkan fuera aún más atractiva para la audiencia. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente enamoró a Ande de Senkalkam fue la oportunidad de trabajar con un equipo excepcional. Ella ha destacado en varias ocasiones la atmósfera positiva y colaborativa que se creó en el set de grabación. La buena relación entre los actores, el director y todo el equipo técnico fue fundamental para el éxito de la serie y para que Ande se sintiera cómoda y motivada para dar lo mejor de sí. La creación de un ambiente de trabajo positivo y de apoyo es crucial para cualquier proyecto creativo, y Senkalkam no fue la excepción. Ande ha enfatizado repetidamente cómo el director, los guionistas y el resto del equipo técnico la hicieron sentir valorada y respetada. Esta atmósfera colaborativa permitió a los actores experimentar y tomar riesgos, lo que contribuyó a la autenticidad y frescura de sus actuaciones. La sensación de que todos estaban trabajando juntos hacia un objetivo común fortaleció el vínculo entre los miembros del equipo y se tradujo en una energía positiva que era palpable en la pantalla. Y por supuesto, no podemos hablar de Senkalkam sin mencionar la química innegable entre Ander Cell y Kerem Bürsin.
Esa conexión que se veía en la pantalla no era solo producto de la actuación. Era algo más profundo, algo que nacía de una genuina amistad y admiración mutua. Ande ha reconocido que trabajar con Kerem fue un verdadero placer, que se entendían a la perfección y que se apoyaban mutuamente en cada escena. Esa complicidad se transmitía al público y era uno de los principales atractivos de la serie. La química entre los protagonistas es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier comedia romántica, y Ande y Kerem la tenían en abundancia. Su conexión era palpable tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que alimentó la especulación sobre su relación en la vida real. Más allá de la atracción física, su química se basaba en una profunda admiración y respeto mutuo. Se apoyaban mutuamente en el set, se desafiaban a mejorar sus actuaciones y se divertían trabajando juntos. Esta camaradería se tradujo en una dinámica en pantalla que era encantadora, divertida y sobre todo, creíble. En una entrevista, Ande mencionó que lo que más le gustaba de trabajar con Kerem era su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Él siempre estaba dispuesto a dar lo mejor de sí, y a ayudar a sus compañeros a brillar. Esa actitud positiva y generosa era contagiosa y contribuía a crear un ambiente de trabajo agradable y productivo. El profesionalismo de Kerem Bürsin era evidente en su compromiso con el papel de Serkan Bolat. Se dedicó a comprender la complejidad de su personaje, a explorar sus motivaciones y a aportar su propia visión a la interpretación. Su generosidad como actor se manifestó en su disposición a ayudar a Ande y a otros miembros del elenco a brillar. No se limitaba a preocuparse por su propia actuación, sino que se esforzaba por crear un ambiente en el que todos pudieran dar lo mejor de sí. Esta actitud de colaboración y apoyo contribuyó a la cohesión del elenco y a la calidad general de la serie. Además, Ande ha elogiado la capacidad de Kerem para improvisar y para aportar ideas creativas al personaje de Serkan Bolat. Él no se limitaba a seguir el guión al pie de la letra, sino que buscaba constantemente formas de enriquecer su interpretación y de hacerla más auténtica y creíble. Esa flexibilidad y creatividad eran muy valoradas por Ande y por todo el equipo de producción. La capacidad de improvisación de Kerem añadió una capa de espontaneidad y frescura a su actuación. No se sentía limitado por el guión, sino que lo utilizaba como un punto de partida para explorar diferentes posibilidades y encontrar momentos de verdad en cada escena. Su creatividad se manifestó en su capacidad para aportar ideas innovadoras al personaje de Serkan Bolat, enriqueciendo su personalidad y haciéndolo aún más atractivo para la audiencia. Esta flexibilidad y apertura a nuevas ideas fueron muy valoradas por Ande y por el resto del equipo, ya que contribuyeron a la dinámica creativa del set. Otro aspecto que enamoró a Ande de la serie fue la oportunidad de explorar diferentes facetas de su personaje. Eda no era solo una florista talentosa y una mujer independiente. También era una amiga leal, una hija cariñosa y una persona vulnerable, que sufría por las pérdidas y por los desengaños amorosos. Ande pudo mostrar toda la gama de emociones de Eda y conectar con el público a un nivel muy profundo. La complejidad de Eda permitió a Ande mostrar su versatilidad como actriz. Pudo interpretar escenas de comedia con facilidad, pero también demostró su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. El hecho de que Eda fuera vulnerable y que sufriera por las pérdidas la hizo aún más relatable para la audiencia. Las personas se conectaron con su dolor y con su lucha por superar la adversidad. Ande logró transmitir esta vulnerabilidad de una manera auténtica y conmovedora, lo que la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. La serie también le permitió a Ande mostrar su lado más divertido y desenfadado. Las escenas cómicas entre Eda y Serkan eran algunas de las más populares entre los fans, y Ande disfrutaba mucho interpretándolas. Ella ha reconocido que le gusta mucho hacer reír a la gente y que se siente muy cómoda en los papeles cómicos. La capacidad de Ande para la comedia fue una sorpresa agradable para muchos espectadores que la conocían principalmente por sus papeles dramáticos. Su sincronización cómica era impecable y su capacidad para hacer reír a la gente era evidente. Las escenas cómicas entre Eda y Serkan eran un punto culminante de la serie, y Ande y Kerem lograron crear una dinámica divertida y encantadora que resonó con la audiencia. Ande ha expresado su amor por la comedia y su deseo de explorar más este género en el futuro. Pero quizás lo que más enamoró a Ande de Senkalkam fue el impacto que tuvo en el público. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de todo el mundo se enamoraron de Eda y Serkan y se identificaron con sus historias. Ande se sintió muy agradecida por el apoyo y el cariño del público y por la oportunidad de formar parte de un proyecto que había tocado tantas vidas. El impacto de Senkalkam en el público fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando una base de fans apasionada y leal. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y fanfiction relacionados con la serie. Los fans se sintieron identificados con los personajes, con sus luchas y con sus historias de amor.
Ande se sintió profundamente conmovida por el apoyo y el cariño del público, y ha expresado su gratitud en numerosas ocasiones. El hecho de saber que su trabajo había tocado la vida de tantas personas la inspiró a seguir adelante y a dar lo mejor de sí en cada proyecto. Ande también valoró mucho el mensaje positivo que transmitía la serie. Senkalkam era una historia de amor, pero también era una historia de superación personal, de lucha por los sueños y de creer en uno mismo. Eda y Serkan eran personajes imperfectos, que cometían errores y que aprendían de sus experiencias. Pero al final, siempre encontraban la manera de superar sus dificultades y de seguir adelante. Ese mensaje inspirador y optimista fue otro factor que enamoró a Ande de la serie. En un mundo a menudo lleno de noticias negativas y de desesperanza, Senkalkam ofreció un respiro y una dosis de optimismo. La serie transmitió un mensaje positivo sobre la importancia de luchar por los sueños, de creer en uno mismo y de nunca rendirse. Eda y Serkan eran personajes imperfectos, pero su determinación y su capacidad para superar la adversidad inspiraron a la audiencia. Ande valoró mucho este mensaje positivo y se sintió orgullosa de formar parte de un proyecto que podía inspirar a la gente a ser mejor. Además, la serie le dio a Ande la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales muy talentosos. Ella ha elogiado el trabajo del director, de los guionistas, de los productores y de todos los miembros del equipo técnico. Todos ellos pusieron su corazón y su alma en el proyecto y contribuyeron a crear una serie de alta calidad que conquistó al público de todo el mundo. La producción de Senkalkam fue un esfuerzo de equipo, y Ande ha reconocido la importancia del trabajo de todos los involucrados. El director, los guionistas, los productores y el equipo técnico trabajaron incansablemente para crear una serie de alta calidad que pudiera entretener y conmover a la audiencia. Ande ha elogiado su profesionalismo, su dedicación y su creatividad, y ha expresado su gratitud por la oportunidad de haber trabajado con ellos. El éxito de Senkalkam es un testimonio del talento y la dedicación de todos los involucrados. La producción de Senkalkam fue exigente y requirió mucho esfuerzo por parte de todos los involucrados. Pero al final, el resultado valió la pena. La serie se convirtió en un fenómeno global y catapultó la carrera de Ande Erçel a nuevas alturas. Ella está muy agradecida por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto y por todo lo que aprendió y creció como actriz y como persona. El éxito de Senkalkam cambió la vida de Ande Erçel de muchas maneras. La serie la convirtió en una estrella internacional, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Pero más allá del éxito profesional, Ande también creció como persona durante la producción de la serie. Aprendió a confiar en sí misma, a tomar riesgos y a trabajar en equipo. La experiencia de trabajar en Senkalkam la enriqueció como actriz y como ser humano, y está agradecida por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto. En resumen, lo que enamoró a Ande Erçel de Senkalkam fue una combinación de factores: la complejidad de su personaje, la dinámica de la historia de amor, la oportunidad de trabajar con un equipo excepcional, la química con Kerem Bürsin, el impacto en el público y el mensaje positivo que transmitía la serie. Todos estos elementos se unieron para crear un proyecto único y especial que marcó un antes y un después en la carrera de Ande y en la historia de las series turcas. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, influyendo en la moda, la música y el estilo de vida de muchas personas. El impacto de Senkalkam se sintió en todo el mundo, y la serie sigue siendo recordada y celebrada por sus fans. Y ahora, que hemos explorado todos los aspectos que enamoraron a Ande Erçel de Senkalkam, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes jugosos sobre una de las parejas más queridas de la televisión. Hemos visto cómo Ande se sintió atraída por la complejidad de Eda, su personaje y su determinación. También hemos destacado la innegable química entre Ande y Kerem, que fue clave para el éxito de la serie. Además, exploramos cómo la atmósfera positiva en el set y el mensaje inspirador de la serie contribuyeron a que Ande se enamorara de este proyecto. Hemos analizado cada factor con detalles, proporcionando contexto y ejemplos concretos para respaldar nuestras afirmaciones. Desde la complejidad del personaje de Eda, hasta la química innegable con Kerem y el ambiente de trabajo positivo, hemos cubierto todos los aspectos que hicieron de Senkalkam una experiencia tan especial para Ande Erçel. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su escena favorita de Senkalkam? ¿Qué es lo que más les gustó de la química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de nuestros vídeos. Sus opiniones son importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus pensamientos y comentarios. Nos encanta interactuar con nuestra audiencia y conocer sus perspectivas sobre los temas que tratamos en nuestros vídeos. Antes de despedirme, quiero recordarles que nos ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un like,
compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.